Hoy tendremos de invitados algunos de los integrantes del grupo creativo A Medida, profesionales que se unen para hacer proyectos que abarcan desde diseño gráfico hasta industrial. Son muy versátiles en sus creaciones y podremos ver sus trabajos en diversos espacios. Así daremos una mirada a lo que han realizado y a sus proyectos más recientes. Así que si usted desea conocer más, acompáñeme, porque este es un programa de solo 12 minutos, pero tiene mucho de diseño. El Grupo Creativo A Medida surge en el año 2016 como una necesidad a trabajos que nos fueron cayendo a dos de los integrantes fundadores, y nos dimos cuenta de que nos complementamos los dos con la manera de trabajar, de diseñar. Lo que uno era más fuerte en una cosa, el otro era más fuerte en otra, y empezamos a cometer proyectos ya más mayores y fue dando cabida a más proyectos mientras se iban terminando y gustaban de los clientes. Iniciamos con muchos interiores, es decir, teníamos clientes que en empresas nos pedían hacer los interiores de los lobbies, de los salones de reuniones, de las empresas, que son es decir, funcionaban como la cara de su entidad. Y empezamos a hacer lobbies a bancos, a empresas. Después pasamos a trabajar con la oficina del historiador y hicimos puntos de venta. Hicimos exposiciones que se hacían de cuando las obras se terminaban, la exposición que cerraba la explicación del proyecto, propuesta para la sede de la Casa Vitier García Marrús. Es decir, nuestros proyectos más recientes son la Casa Museo Cuartel General del Ejército Libertador en la Quinta de los Molinos, espacio dedicado a Máximo Gómez. La tipografía que identifica al cineasta Woody Allen es nombrada Windsor y lo acompaña desde el filme Annie Hall en 1977. Windsor pertenece al grupo de letras con serif, que son las que terminan con remates o adornos generalmente en los extremos. Esta se concibió para utilizarse en títulos o rótulos de gran tamaño y se ha desmarcado siendo versátil y a su vez clásica. Fue una creación de Alei Chapecchi en 1905 que dotó a esta caligrafía de una elegancia y sobriedad y que luego fue digitalizada con la misma esencia. Con sus rasgos tipográficos describe muy bien el carácter y sentido de las realizaciones de Woody Allen, apropiándose de ella para siempre. Casi todos los títulos y créditos del afamado director usan Windsor Light Condensed blanco sobre un fondo negro. Incluso podemos encontrarla en los carteles promocionales de sus películas, como es el caso de Café Society. Desde el año 2019 empezamos a hacer nuestras primeras visitas a la Quinta de los Molinos, a la Casa Museo, para empezar a ver las cotas de diseño que íbamos a asumir en el espacio. La casa sufrió un proceso de restauración capital asumido por la oficina del historiador, con un equipo multidisciplinario de inversionistas, profesionales, arquitectos, civiles, constructores. Y una vez ellos terminada la obra civil, entramos nosotros para acometer los diseños en cada área y cada espacio de la casa, en los dos pisos que tiene. La Casa Museo expone espacios dedicados a la vida de Máximo Gómez, pasando por varias temáticas de su historia. Primeramente, la casa tenía que funcionar como espacio público, espacio de museo, por lo que tiene un área común de lobby, de recibidor, y después va pasando, según los espacios, a salas con diseños personalizados en cada una de ellas. El elemento que une a toda la casa es la madera, las texturas naturales, debido a la posición que tiene dentro de la ciudad. Es una casa fue como casa de verano y tiene una connotación formal que no se puede divorciar de los elementos naturales. En cada espacio se trabajó en dependencia del guión museográfico que se iba a poner en cada sala. Según la temática se iba adaptando a cada espacio del inmueble, que era lo complejo de la solución de diseño fue que la casa tiene más áreas de ventanas y puertas que de paredes, por lo que tenía poca área expositiva. Entonces hubo que generar volúmenes, formas, para hacerlos crecer y ganar espacio. Se usaron los pisos para hacer en lugares donde no había paredes, para hacer estructuras autosustentables. Se usaron los techos para colgar elementos y ganar espacio. Se hicieron superficies quebradas, curvas, donde generaron esa
esa forma que iba a albergar entonces al guión museográfico y al diseño en sí. Cuando a él le proponen el proyecto de la Casa de Gómez, él se me acerca y me propone trabajar con el grupo. Y ya después de esto he colaborado en otros proyectos que lo han sucedido. Pero bueno, en el caso de que fue, por lo menos para mí es uno de los trabajos más grandes que he hecho. Me encantó la idea de hacer el museo, porque en general el diseño gráfico iba a tener el mayor peso. Prácticamente todo en el museo es información visual. Empezamos a trabajar en ello, buscando información, viendo las soluciones que íbamos a hacer. La gráfica del museo se fue concibiendo poco a poco, sala por sala. En la medida que íbamos teniendo la información, los documentos, eso también un poco nos fue dando como los horizontes de por dónde, cómo trabajar. Quisimos darle cierta relevancia a cada una de ellas para que el público se identificara con el tema que cada sala muestra, pero en realidad creo que como un elemento unificador es el tratamiento de la gráfica un poco, se pudiera decir vintage, porque son elementos antiguos que contextualizan un poco la época, lo que se narra, la historia que se narra, como la tipografía, las viñetas, el uso de orlas, los colores y las ilustraciones, que casi todos eran elementos antiguos. Entonces un poco la gráfica apoyó este ambiente que ubica un poco el visitante en lo que se narra. Por ejemplo, esta sala donde estamos ahora, que es la Mambisada, nos llegó un libro de un corresponsal estadounidense, hizo toda una narración de la vida del Mambís, es decir, acompañó a Gómez en la guerra del 95 y él mismo ilustraba todos los sucesos y todos los acontecimientos que vivió en la Manigua. Casi toda la gráfica se complementó con las ilustraciones, las plumillas de este hombre. Eso trajo al traste la selección de la tipografía, la manipulación de esas imágenes para mostrar, para ambientar los sucesos de cómo vivían los mambises en aquella época. Como principalmente la información de este guión era gráfica, el mayor contenido y el mayor por ciento era gráfico, entonces se crearon maneras de exponer esa información. En unos espacios son más nichos, volúmenes que nacen de esas paredes, ganando también espacio y creando cierto énfasis en esa información que tradicionalmente es plana y ya en las tendencias de los museos actuales. El visitante tiene que sentirse más atraído por esa información, jugar un poco más con el lenguaje que está ocurriendo del diseño en los espacios. Principalmente se implementaron materiales como la madera, la impresión en lienzografía y en vinilo. La combinación de estos tres elementos es lo que prima en estos espacios para buscar entonces un poco las texturas naturales de la propia madera, pero haciendo variaciones. La madera en espacios se tiñeron de azul, en otros se tiñeron de rojo, de verde, para que ese hilo conductor que sería la madera dentro del espacio no se perdiera. Y además jugara con las propuestas gráficas según los tintes y los colores. Es decir, en el segundo piso el elemento más fuerte del tema arquitectónico de la casa es el techo, un techo a 4 aguas de vigas, que es el elemento más pregnante de estos espacios, por lo cual se aprovechó ese elemento para colgar entonces una serie de elementos, primeramente las luminarias que hicieron un puntal más bajo de las salas expositivas, y se aprovechó la distribución que tiene el techo de periódico que tiene las vigas, entonces de esa manera se jugó con la colocación lineal de las luminarias. De esta misma manera entonces se aprovecha para colgar elementos expositivos donde el espectador puede percibir este contenido que se le daba, esta información, que parecieran como elementos flotantes, como un documento que flota dentro del espacio. Dame un minuto para educar. Es un pequeño gesto nada más. Olvida ya todo lo que sabes y piensa en todo lo que haces.
Apostemos por el modelo inclusivo, todos iguales, todos distintos pero unidos, siendo los dueños de nuestro destino. Toda historia tiene un principio, toda pieza tiene un motivo, así que corre, despierta al dormido, dame la mano y canta conmigo. Sin educación no hay futuro, lo sabe tu madre, tu hermana, lo sabe Pedro y lo sabe Susana, lo sabe Juan, María y esa persona que no ves, lo sabe tu hija y tu vecino, el del segundo B. Y ahora lo sabes tú también. En todos estos años nuestro grupo ha ganado en experiencia, no tanto como colectivo trabajando juntos, sino como experiencia laboral para asumir nuevos proyectos y nuevos retos, siempre tratando de hacer algo mayor, con mayor abarque y con soluciones de diseño, tratando de hacerlo más diferentes y amenas posible. Ha sido un excelente tiempo para ver cómo se desarrollan aquí nuevos proyectos de diseño. Así que conversamos con sus creadores de las maneras de hacer y cómo se han insertado siendo jóvenes que ganan cada día más experiencia en su profesión. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo canalhabana@icrt.cu o encontrarnos por nuestra página de Facebook de diseño.chtv. El pretexto, grupo creativo a medida, pero la esencia siempre la encontrarán en otra cita de diseño.